Al acercarse al aeropuerto de Raleigh-Durham, ¿Un motor se apagó? los pilotos deciden abortar el aterrizaje. Cuando un motor falla, pierdes el 80% de tu capacidad. Cancela aproximación. Pero el plan se viene abajo. ¡Baja la nariz! Estaba cayendo. Solo 5 de las 20 personas a bordo sobreviven. Los investigadores de la JNST están desconcertados por los restos del vuelo 3379. Se ve que los motores iban a toda potencia. ¿Qué sucedió? Solo haciendo un vuelo de prueba al límite del desastre, Viraje a la izquierda. se revelará una increíble secuencia de eventos. La nave tenía que chocar. Subiendo. Torre de control. Vamos en curso de colisión. Repito, curso de colisión. Mayday. Catástrofes aéreas. Esta historia es real. Se basa en reportes oficiales y relatos de testigos. Vuelo de prueba. El vuelo 3379 de American Eagle se aproxima al Aeropuerto Internacional Raleigh-Durham. Diciembre 13, 1994. Excelente. Revisa la lista de descenso. En la cabina, el capitán Mike Hillis y el primer oficial Matthew Saylor se preparan para aterrizar. Altímetro a 30, 31, ya revisado. 331. Ya. Revisado. Eran pilotos jóvenes que iban iniciando sus carreras. Buscaban trabajar en las principales aerolíneas donde la paga y los beneficios eran sustancialmente mejores. Los pilotos vuelan un Jetstream 3201, un avión bimotor de turbohélice diseñado para vuelos cortos. Es una nave básica para las aerolíneas regionales como American Eagle. Los motores turbohélices son más eficientes en altitudes bajas. Consumen menos combustible. Así que, en estas rutas cortas, el Jetstream es muy bueno para el mercado. El vuelo 3379 despegó a las 6 p.m. desde Greensboro, Carolina del Norte. Es un viaje de 35 minutos hasta el aeropuerto Raleigh-Durham. Amigos, en este momento estamos a 20 kilómetros del Aeropuerto Internacional Raleigh-Durham. En unos 5 minutos comenzaremos nuestra aproximación. Hoy el clima no es muy bueno en Raleigh. Visibilidad de 3 kilómetros por la lluvia y la niebla y hay vientos del norte a 10 kilómetros por hora. Hay 18 pasajeros a bordo esta noche. Entre ellos, la estudiante universitaria Lauren Anderson. Me desvelé la noche anterior. Estuve despierta, trasnoché, escribí un trabajo y lo eché bajo la puerta de mi profesor de inglés esa mañana. Así que estaba muy cansada. Fue una semana de exámenes. Ya quería llegar a casa. Vuelo Eagle 3379. Reduzca a 170, luego descienda y manténgase a 900. A 18 kilómetros de Raleigh-Durham, le permiten al vuelo 3379 iniciar el descenso. 1790, 3379. Los pilotos reducen la potencia de los motores. En un avión turbohélice, la potencia del motor y la velocidad de las hélices se controlan por separado. El Jetstream 32 no tiene piloto automático. Tú tienes que volarlo a mano. Fue uno de los aviones más demandantes en términos de habilidades. Al bajar a 900 pies, los pilotos vigilan de cerca el clima. En cuanto puedas, asómate y ve si hay algo de hielo. Sí, ya me asomé y no se ve hielo ahora. El hielo es una amenaza seria en un avión. No solo aumenta el peso, sino que afecta la aerodinámica sobre las alas. El hielo no es el único riesgo que enfrentan los pilotos.
Eagle 3379, cuidado con la turbulencia. Y pasarán sobre un 737, vire a la izquierda 190. Hay un 727 aterrizando antes que el vuelo 3379, lo cual crea un riesgo potencial para el Jetstream. Las naves grandes tienden a generar unos grandes tornados horizontales llamados vórtices, que provienen de las puntas de las alas. Si un avión pequeño se topa con la estela de turbulencia, puede ser tan poderosa que supere el control del piloto al querer contrarrestarla. Izquierda 190, 3379. Por precaución, los pilotos hacen un ajuste menor en su curso. Eagle vuelo 3379 Raleigh, puede aterrizar. Viento 010 en 8. Tráfico de 6 kilómetros, final al 727. Aterrizo 5 izquierda, 3379. Cuando el Boeing 727 toque tierra, el vuelo 3379 ya podrá aterrizar. No creímos que fuera a pasar algo. Era lo mismo de siempre, yo diría. Había tomado ese vuelo 3 veces antes ese año. Y bájalo. Tren abajo. Los pilotos preparan el avión para aterrizar. Flaps a 20. Flaps a 20. Minutos antes de tocar tierra, ¿Por qué hay una luz de ignición? ¿Un motor se apagó? se enciende la luz de ignición en el motor. Ver que esa luz se enciende en la aproximación debería crear preocupación. Si la combustión se interrumpe por alguna razón, a eso los pilotos le dicen un apagón o una falla del motor. No estoy seguro de qué sucede. Si hay una falla de motor, los pilotos deben reconsiderar el aterrizaje. El piloto tendría que decidir si continúa la aproximación o si la aborta y encontrar el problema. ¿Y qué hacemos? ¿Quieres continuar? Ok, sí. Voy a continuar. Tú apóyame. El capitán Hillis decide aterrizar. De acuerdo. Cancela aproximación. Pero de pronto cambia su decisión. Dar la vuelta o cancelar la aproximación le daría al piloto más tiempo para revisar la falla del motor con una lista. Cuando estás en una emergencia, no te da tiempo de revisar la lista completa. A máxima potencia. Y a 460 pies, el capitán Hillis aborta el aterrizaje. Cuando falla un motor, la potencia no se queda a la mitad. Pierdes el 80% de tu capacidad. El vuelo 3379 no está subiendo y pierde velocidad. Baja la nariz. Baja la nariz. A 430 pies, el avión pierde sustentación. ¿Lo tienes? Sí. No se pueden elevar. Empiezan a perder el control direccional de la nave. El vuelo 3379 se queda virando hacia la izquierda, desviándose mucho de su curso. Baja la nariz. Las cosas empeoran muy rápido y el tiempo se les agota. ¡Lo tengo! Cayendo muy rápido hacia el terreno, los pilotos luchan por recuperar el control. No había asistentes de vuelo en el avión. Hubo mucha conmoción. Se podía oír como una sirena de alerta. Yo estaba asustada. Las personas gritaban. Sabíamos que chocaríamos. Estaba cayendo. Me preparé para chocar. Así que puse la mano y mi pie en el asiento frente a mí.
Pensé en el momento que sí quería vivir. Quiero sobrevivir a esto. Al momento del choque, recuerdo que dimos contra el terreno muy rápido y muy fuerte. El vuelo 3379 acaba de atravesar el denso bosque de Carolina del Norte. Ahora es una pila de restos en llamas. El avión se partió literalmente entre mi asiento y el asiento de enfrente. Recuerdo que me quité el cinturón de seguridad y oí a la gente que gritaba y que se quejaba. No podía ver nada. Quizá perdí mis lentes de contacto o tenía combustible en mis ojos. No podía caminar, pero mi adrenalina explotaba. Era moverme o morir. Mi intuición fue que quería sobrevivir. Y de alguna manera me alejé del fuego. El bombero de Morrisville, David Farrell, es de los primeros rescatistas en llegar. Tu corazón se acelera. Tú sabes que tal vez te encuentres con una de las peores cosas que verás en tu vida. Se podía ver el fuego. Me sentía angustiado. Tu adrenalina es abundante. Te asustas. Conforme me acercaba a la escena, algo atrajo mi atención. Miré hacia abajo. Vi a una mujer arrastrándose lejos del fuego y no podía mover las piernas. Me preguntó mi nombre y le dije, voy a encontrar mi maleta y tengo que llegar a mi casa. Le dije, vas a estar bien. No permitiré que mueras. Sobreviviste y te sacaremos de aquí. Lauren Anderson es una de solo 5 sobrevivientes. Las otras 15 personas murieron. Se rompieron huesos de mi mano, mi clavícula, mis costillas, pulmones perforados. Se rompió y se dislocó mi espalda. Fractura de tibia y peroné de mi pierna izquierda y los huesos del tobillo. El capitán Mike Hillis y el copiloto Matthew Saylors son parte de los fallecidos. Los investigadores de la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte llegan al sitio en la mañana. ¿Ya encontraron las grabadoras de datos? El equipo sigue buscando. Hubo mal clima anoche. Necesito los registros del piloto y datos del clima. En este accidente en particular, la formación de hielo fue muy importante porque el 3379 fue el segundo accidente de American Eagle. Unas semanas antes, hubo otro Jetstream afectado con condiciones de hielo. La formación de hielo fue la razón por la que el vuelo 3379 no llegó al aeropuerto estando a tan solo 4 millas. Bajaron el tren de aterrizaje. ¿Sabemos cómo iban los flaps? Le preguntaré al de la cabina. Aquí es Strauch. ¿Cómo estaba el selector de los flaps? La sección de la cabina estaba especialmente dañada. No pudimos documentar muchos de los instrumentos. El selector de flaps se quedó en posición de 20 grados. Copiado. La extensión de los flaps también era algo importante porque estaba en la configuración de aterrizaje. Te agradezco mucho.
Si la nave tenía hielo mientras descendían, sería un problema. Había que hacer investigaciones mayores sobre la posibilidad de que el hielo fuera el problema. Hay reportes de otros 5 vuelos que entraron a Raleigh. Hay pilotos que reportan algo de hielo, pero solo lo registran a gran altitud. Los investigadores descubren que otros pilotos que volaron cerca de Raleigh-Durham no reportaron problemas significativos con el hielo. Aunque el hielo estaba presente en el área, no fue un factor en absoluto en la investigación del accidente. Estaban listos para aterrizar. ¿Qué pudo pasar? Quizá un problema de motor. Los investigadores tenían un gran reto intentando explicar si uno de los motores había fallado de alguna manera. Por favor, ¿puedes traerme esa pala? Gracias, muchas gracias. ¿Esta pala es de la hélice izquierda? Ah, sí. Es de la hélice derecha. El equipo examina las hélices buscando evidencia de que estaban rotando. Vaya, está doblada y mira el daño que tiene. La forma del daño en la pala les da una pista. Si las hélices están dando vueltas en el avión, ellas tienden a atrapar las cosas y se doblan al frente al golpear restos de árboles o cualquier otro objeto. Creo que las hélices rotaban a toda potencia. Está a 7 kilómetros del aeropuerto, listos para aterrizar. ¿Qué pasó? Mientras más tiempo estábamos en el sitio con el 3379 y sus restos, las preguntas no dejaban de surgir. Estaba muy claro que este accidente sería un verdadero misterio. ¿Los pilotos reportaron problemas en la aproximación? Déjame ver. Los investigadores de la JNST esperan que las conversaciones de los pilotos con el controlador de tráfico aéreo revelen por qué el vuelo 3379 chocó antes de llegar al aeropuerto Raleigh-Durham. Son los últimos que hablaron con los pilotos y teníamos que saber si hubo algo inusual en sus conversaciones. No veo nada fuera del ordinario. Vuelo Eagle 3379, reduzca a 170, luego descienda y manténgase a 900. El controlador les dice a los investigadores que la aproximación del vuelo 3379 parecía normal. 1790, 3379. ¿Hubo algún conflicto de tráfico mientras ingresaban? Pues sí. Un 737 estaba aterrizando antes que ellos. Les advertí de la estela de turbulencia. Eagle 3379, cuidado con la turbulencia. Y pasarán sobre un 737, vire a la izquierda 190. La estela de turbulencia es especialmente crítica. Este era un factor sobre el que tendríamos que indagar. Le agradezco mucho. A usted. ¿Qué tan rápido asciende el vórtice de estela? A 90 metros por minuto. Los investigadores comparan la ruta del vuelo 3379 con la ruta estimada del vórtice de estela. Bien. A ver qué hay. Usan los retornos de radar registrados para ambos aviones y toman en cuenta el clima al momento del accidente. Parece que no llegó al 3379. 180 metros de separación. El Jetstream no voló a través de ninguno de estos vórtices. La estela de turbulencia no afectó la ruta en el accidente de la nave. Pero los datos del radar revelan que algo pasó a lo largo de la ruta de vuelo. Veo que se desvía de su curso después de eludir los vórtices de estela. Está hacia la izquierda. ¿Por qué? ¿Por qué este avión está justo ahí, a la izquierda de la ruta de aproximación final, listo para aterrizar? Excelente. Revisa la lista de descenso.
El equipo recurre a la grabación de la cabina, esperando encontrar una explicación para ese inusual giro a la izquierda. Tendríamos que examinar qué sucedió en esa cabina con los pilotos. ¿Qué es lo que decían? ¿Cuáles eran sus intenciones? Altímetro a 30-31. Ya, revisado. Presurización, lista y revisada. Y la protección del hielo. Los investigadores oyen cómo el capitán y el copiloto planean la aproximación con precisión. Bien, revisado. Hasta ahora va bien. Los pilotos parecen trabajar en perfecta sincronía mientras el vuelo 3379 se aproxima al aeropuerto. ¿Por qué hay una luz de ignición? ¿Un motor se apagó? ¿Dijo que se apagó? Ponla otra vez. ¿Un motor se apagó? Cuando el capitán habla de la luz de ignición, eso salió de la nada. Es un apagón. ¿Cuál, el izquierdo? Sí. Descubren que la luz de ignición se encendió momentos antes del impacto. Esa luz de ignición nos hizo pensar que perdieron un motor. Considerando la evidencia física que vimos, esa idea era muy extraña. Se esperaría que en ese lapso hubiera algún tipo de confirmación. No hubo nada más que un silencio absoluto. Debíamos tratar de averiguar qué estaba ocurriendo. Son las ondas sonoras del motor cuando la luz de ignición se encendió. Otra forma en la que los investigadores determinan si los motores estaban funcionando es analizando el sonido en la grabadora de audio de la cabina. Este estudio intenta enfocarse en las frecuencias de paso de las palas, y el paso de las palas significa todas estas revoluciones de propulsión. Corre la comparación. Comparan los sonidos del motor del vuelo 3379 con otros motores funcionando al 100%. Oíamos la acústica de desempeño del motor y resulta muy fácil comparar eso con la acústica de un motor funcionando. Son casi idénticas. Los investigadores oyen la evidencia de que ambos motores operaban a toda potencia. El análisis sonoro indicó que los sonidos generados por los motores en la nave eran consistentes con dos motores a toda potencia. La luz les hizo creer a los pilotos que su motor izquierdo se había apagado. ¿Y no era así? Ese análisis sonoro nos dio la idea de que ningún motor fallaba. Eso no fue un factor en el accidente. Ese descubrimiento deja perplejos a los investigadores. ¿Por qué se encendió la luz si el motor estaba bien? ¿Por qué hay una luz de ignición? ¿Un motor se apagó? Los investigadores examinan los manuales del Jetstream para determinar por qué se encendería una luz de ignición, aunque los motores funcionaran correctamente. Entonces, ¿qué la activa? Se conecta a un sistema de torque negativo. El torque negativo ocurre cuando las cargas de aire en las hélices hacen que éstas impulsen los motores en vez de que los motores impulsen las hélices. Eso podría causar un apagón. Es la misma situación que tendrías si pones tu auto en velocidad baja y desciendes una colina usando la transmisión para frenar. Dice que la luz de ignición se activa. Se aceleran la hélice rápidamente. En el caso de que tuvieras una configuración de baja potencia en el torque y cuando la aceleración aumenta en preparación para el aterrizaje, si mueves las palancas de velocidad muy rápido, eso activaría el torque negativo y la luz de ignición se encendería. Adelante. Flaps a 10.
Los investigadores vuelven a oír la grabación para saber si los pilotos hablaron de acelerar las hélices. Vayamos a velocidad alta. Oyen que el capitán Hillis acelera las hélices al 100% para aterrizar. ¿Por qué hay una luz de ignición? Eso fue. Aceleró las hélices y ¡boom! La luz de ignición se iluminó. El equipo descubre que los pilotos provocaron torque negativo. El torque negativo no significa necesariamente que fallara un motor. Sería una situación transitoria de 1 segundo o 2, pero haría que la luz se encendiera. Es un apagón. Malinterpretó la situación. Seguro revisó las revoluciones por minuto. ¿Y qué hacemos? ¿Quieres continuar? Ok, sí. Voy a continuar. Tú apóyame. Ni siquiera revisa si hay una falla real de los motores. Revisa instrumentos. Revisa si sí o no ambos motores están generando potencia. No es nada difícil. Los entrenan para eso. De hacerlo, habría visto la potencia como la puso. Al 100% completa. Si no sabes si falla un motor, pero respondes como si un motor fallara, eso no es bueno y eso causaría un accidente. Cancela aproximación. Entonces, ¿qué acciones realizaron los pilotos al cancelar la aproximación? A ver, ¿cómo configuraron la nave para cancelarlo? A máxima capacidad. A máxima potencia. Hasta ahí bien. ¿Qué más? No dice que retrajeran los flaps a 10 o que retrajeran el tren. Para dar vuelta debería haberle informado al copiloto. Luego, aplicar máxima potencia, retraer el tren, retraer los flaps. Pero el que los pilotos no hayan retraído el tren ni los flaps no fue la causa del accidente. Dudo que esa configuración causara que el avión se desviara y chocara. Solo hay una forma de averiguarlo. Era necesario hacer algunos vuelos de prueba porque en serio queríamos averiguar lo que los pilotos introdujeron en la configuración que provocaría que la nave se desviara de la ruta prevista. Ahora a máxima potencia. Los investigadores recurren a un piloto de pruebas. Llevan un Jetstream 3201 a sus límites para intentar resolver el misterio. A veces tienes que ponerte en una posición incómoda y conoces lo que pasará si vas demasiado lejos. Máxima potencia. Flaps a 20. Empiezan por replicar la configuración y preparan todo para la aproximación. Flaps a 20. Tren abajo. Listo. Tren abajo. Va más lento que en una cancelación normal, pero es viable. Entonces, ¿por qué el vuelo 3379 giró a la izquierda y chocó? Con la misma configuración, pero a máxima potencia en el motor derecho, no en el izquierdo. Enseguida. Prueban con una configuración diferente, esperando recrear las acciones de los pilotos. A máxima en el derecho. Viraje a la izquierda. En pérdida. Así no puedo ascender. Los investigadores entienden, al fin, cómo ejecutó la cancelación el capitán Hillis. A máxima potencia. Por creer que el motor izquierdo falló, el capitán incrementó la potencia solo en el derecho. En pérdida. Baja la nariz. Baja la nariz. El desbalance en la potencia de los motores priva al avión de la velocidad aerodinámica necesaria para ascender con el tren abajo y los flaps despegados.
La prueba nos indicó que un avión con esa configuración no podía volar a salvo. Tenía que chocar. El avión estaba mal configurado. Los investigadores concluyen que el capitán no configuró el avión correctamente para cancelar la aproximación. Si él creyó que un motor fallaba, debió hacer la cancelación con un solo motor. Y no lo hizo. Él mismo configuró una nave que no se podía volar. ¿Lo tienes? Sí. Los investigadores de la JNST se enfocan directamente en Michael Hillis, el piloto de 29 años del vuelo 3379. Para causar un accidente en el que la respuesta fue tan mala como esta, surge la pregunta, ¿qué estaba haciendo? Tenía 2.294 horas en turbohélices. 3.499 en total. Era joven, pero no novato. Los investigadores de la JNST examinan los registros personales de los pilotos del vuelo 3379. Queríamos conocer sus antecedentes. ¿Había algo en su desempeño que pudiera revelar algo sobre su comportamiento la noche del accidente? Revisando los vuelos con American Eagle, descubren que Michael Hillis tenía licencia para volar varios tipos de avión turbohélice. Inició capacitación con el Jetstream en marzo del 91. Hoy haremos cancelaciones con un motor. ¿Estás preparado? Sí, señor. Los investigadores profundizan en los registros del capitán Hillis. Bien, voy a quitar el de la izquierda. Tendría que ser un piloto con habilidades. Así que debíamos indagar en sus entrenamientos. Aquí tienes. Una evaluación del capacitador. Pierdes velocidad aerodinámica necesaria. ¿Cómo la recuperas? No, estoy seguro. Interesante. Falló en la cancelación de aproximaciones. Era obvio que el capitán tuvo problemas serios en su desarrollo de habilidades. En ese tipo de aproximaciones, con motor en falla. ¿De cuándo es? Abril del 92. 2 años previos al accidente. Tenía tiempo de mejorar en eso. Y quizá lo hizo, se vuelve capitán unos meses después. Para cuando se vuelven pilotos de aerolínea, ya son muy buenos. El proceso de selección es tan riguroso que no te vuelves piloto de aerolínea a menos que tengas habilidades considerables. Es lo que dice. ¿Hay pilotos en la aerolínea con los que podamos hablar? Eso espero. La Junta quiere saber más sobre la carrera de Hillis. Lo normal es que haya notas en el expediente del piloto sobre los asuntos que hubieran encontrado varias personas que volaran con el capitán. ¿Qué puede decirme de Mike Hillis? Ese accidente nos desconcertó. Los investigadores encuentran al gerente de la base de American Eagle en Raleigh-Durham. Por desgracia, había muchos reclamos por su conducta. Fue muy sorprendente que él lo dijera. ¿Reclamos? ¿De quién? De varios copilotos que volaron con él desde Raleigh. Copilotos que se quejaban con sus colegas. Eso no era normal. Y hubo pilotos que tenían miedo de volar con él, que veían de cerca lo que estaba haciendo. ¿En serio? Sí, los pilotos tenían miedo de volar con él, que es, en esencia, lo que ese hombre nos dijo. Vaya que es revelador sobre el accidente. Muy amable. Odio decirlo, pero era un piloto muy cuestionable. Era la imagen de un piloto que podía volar bien, pero que cuando enfrentó algo inesperado, su desempeño empezó a decaer. ¿Cómo acabó en American Eagle? ¿De dónde salió?
Su solicitud debe estar archivada. Tratamos de reunir toda la información posible para comprender al piloto y su historia. Su empleo anterior fue con Comair. El capitán Hillis solicitó empleo en American Eagle en octubre de 1990, mientras trabajaba para otra aerolínea. Averigua si revisaron sus antecedentes. Cuando los investigadores preguntan en American Eagle si revisaron los antecedentes de Mike Hillis, se impactan con la respuesta. Ellos no revisaron nada con los empleadores previos. La Junta hace lo que American Eagle no hizo. Piden el expediente de Mike Hillis en Comair. Cuando comparamos sus registros de Comair con los de American Eagle, eran consistentes. Malhumorado, impredecible, se distrae. Alertan sobre visión de túnel en una situación de emergencia. Y un piloto riesgoso en potencia. Visión de túnel en situación de emergencia. Comair lo registra. Quería que lo despidieran. Esto se pone peor. Nunca más he vuelto a ver que se recomendara que un piloto fuera despedido porque era potencialmente riesgoso. Comair recomendó su despido. ¿Lo despidieron? Renunció a Comair antes de que lo echaran. El capitán no debía volar con pasajeros. En ninguna circunstancia. ¿Y American Eagle ya sabía de estos antecedentes? Es que no preguntaron. No hay registro de que Comair se lo dijera a American Eagle. Pero ya no quedan dudas. La carrera de piloto de Mike Hillis se vio empañada por las pruebas de certificación fallidas, las malas evaluaciones de los capacitadores y las quejas de los colegas que American Eagle nunca atendió. Hace que uno se pregunte, si hubieran sabido los antecedentes de este piloto, ¿pondrían a su esposa o hijos en esa nave? La respuesta es no. Pero había 2 pilotos en la cabina del vuelo 3379. Baja la nariz. ¡Baja la nariz! En este caso, la habilidad del primer oficial para reconocer que las capacidades del capitán eran deficientes tardó mucho. ¿Y el copiloto sabía con quién volaba? No tengo. Los investigadores se preguntan si el copiloto Sailor sabía que su pareja era un piloto poco confiable. Primer oficial Matthew Ian Sailor, 25 años. Entró a American Eagle un año antes de chocar. La JNST revisa los horarios de trabajo del primer oficial Sailor y del capitán Hillis. ¿Voló con Hillis en el pasado? No, nunca. Descubren que el copiloto era nuevo en esa ruta en particular. ¿Su base no era Raleigh? No. Él era de Miami. Fue crítico en el accidente que el copiloto no fuera de la misma base que el capitán. Los copilotos de Raleigh-Durham ya sabían cómo era, pero él era de Miami. Él no tenía idea de con quién volaba. Vayamos a velocidad alta. Cuando el primer oficial Sailor entró a la cabina con el capitán Hillis el 13 de diciembre de 1994, no tenía idea del tipo de piloto con el que estaba volando. Este piloto nunca debió estar al mando de una aeronave. Mientras el vuelo 3379 va en la aproximación final a Raleigh-Durham, algo toma al capitán Hillis por sorpresa. Interpreta mal la iluminación de una luz de ignición. ¿Por qué hay una luz de ignición? ¿Un motor se apagó? No estoy seguro de qué sucede. Es un apagón.
El capitán Hillis no se da cuenta de que al aumentar tan rápido la velocidad de las hélices, creó una situación de torque negativo momentáneo. Lo interpretó como falla del motor y respondió como no debía. Voy a continuar. En vez de aterrizar, Hillis decide dar la vuelta. Cancela aproximación. Empezando con que el capitán malentendió lo que pasaba, más su decisión de dar la vuelta, se entiende que él fue quien indujo la falla del motor. Los pilotos se enfrentan a una gran emergencia. Con el tren abajo, quería ascender. A máxima potencia. Era imposible con esa configuración. Básicamente estaban al borde de la tragedia. Baja la nariz. El copiloto tuvo que rectificar los errores del capitán. ¡Lo tengo! Pudo haber salvado el avión, pero para cuando él se dio cuenta, ya era tarde. $15 personas murieron por los errores de Hillis. Él se equivocó mucho en los últimos minutos del vuelo. Sentí ira, claro, en el momento, por el piloto y el copiloto, por los errores que cometieron. Finalmente, la responsabilidad es de la aerolínea. Si American Eagle hubiera investigado a Hillis y su pasado antes de esto, no hubiera estado en la cabina el 13 de diciembre del 94. La gran conclusión del 3379 es que hay que identificar a los pilotos que no poseen buenas habilidades. El choque del vuelo 3379 revela profundas fallas en las prácticas usuales de contratación de las aerolíneas estadounidenses. Los antecedentes de los pilotos casi nunca se comparten entre las aerolíneas. Si yo solicitara empleo en alguna parte, revisarían mis referencias. Se trata de pilotos. ¿Qué no es importante saber si esas personas son lo bastante competentes? Pasó en el 88, 90. Lo trágico es que el caso del 3379 tiene precedentes. Y en el 93. En 3 accidentes, la JNST recomendó que los antecedentes de empleos anteriores estuvieran accesibles para los empleadores de los pilotos. La cuarta fue la vencida. Por cuarta ocasión, la JNST les recomienda a las aerolíneas estadounidenses que revisen mejor los antecedentes de los pilotos aspirantes. Pero aún no hay cambios en las normativas federales. Sentí que yo debía encargarme, tenía que hablar por esas 15 personas que no pudieron hacerlo. Y fui a hablar al Congreso. En 1996, el Congreso estadounidense aprobó la Ley de Información de Registro de Pilotos para garantizar que las aerolíneas tengan acceso a los antecedentes laborales de los pilotos. La idea de que un piloto oculte antecedentes como lo hizo se reduce con esa normativa. Lo que sucedió fue una desgracia, pero de algo sirvió.